Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Y yo quiero que estén muy atentos hoy porque pues vamos a hablar realmente de un tema que infortunadamente cada vez son más los diagnósticos que están afectando a la comunidad con respecto al cáncer. Y hay muchas cosas que hay detrás del cáncer. Es muy triste también ver que muchas personas se aprovechan de estos diagnósticos para beneficiarse económicamente de los pacientes, ofreciéndoles muchas cosas y muchos tratamientos, infortunadamente complicando más al paciente. Y entonces, pues hay personas que se han dedicado a investigar, a estudiar. Nunca se me olvida una vez que me reuní con el doctor Gilberto Campo, oncólogo, y estaba haciendo un trabajo maravilloso, homeopatizando medicamentos que se utilizan en la oncología para aplicarlos por varias vías, entre ellas vía rectal. Un estudio que él venía haciendo muy interesante y como él muchas personas se dedican a investigar y hoy estaremos también compartiendo este espacio con un profesor y un reconocido médico de nuestra región que es el doctor Pedro Romeo Quintero. Y es una persona con muchas inquietudes al respecto. Iván, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor Jorge Enrique Rojas. En efecto, el doctor Pedro Romeo Quintero, que ha sido colaborador nuestro en este programa desde hace muchos años, tal vez desde el comienzo del programa, hace 17 años, y él es un profundo investigador. Ha sido maestro nuestro en diplomados y en muchas partes en universidades. Y lo importante es que él no se ha quedado con lo que aprendió en su universidad, en la Universidad de Caldas, de donde es egresado, sino que él ha ido investigando y ha tenido la posibilidad de entrar en contacto a través de sus estudios posteriores con temas del cáncer. Yo recuerdo que cuando asistía como alumno de él a un diplomado en la Universidad Autónoma sobre el cáncer, pues nos puso a investigar precisamente sobre alternativas que han existido a lo largo de la historia para el tratamiento del cáncer. Y el doctor Pedro Romeo le ha hecho seguimiento a un congreso, el más grande que se ha realizado sobre cáncer en España en el año 2005. Más de 100 oncólogos asistieron, más de 1.200 personas y médicos y profesionales de todas partes del mundo. Y él le ha hecho seguimiento y ha estudiado muy bien todo este proceso después de ese congreso para llegar a conclusiones muy importantes sobre alternativas diversas en materia de tratamientos del cáncer. Doctor Pedro Romeo, pues bienvenido siempre aquí a su programa Conexión Vital. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados televidentes, queremos compartir, no estoy enseñando, estoy compartiendo una información que capté a nivel de una inquietud que yo he tenido hace mucho rato, desde antes de estudiar medicina. A mí me llamó mucho la atención que mi abuela padeció un cáncer de cervix, o sea, del cuello de la matriz. Y a pesar de que mucho le hicieron cirugía, radioterapia, quimioterapia, mi abuela murió. Y yo quedé con esa inquietud, digo, hombre, yo tengo que leer sobre esto y el día que yo pueda ser médico, yo quiero aprender sobre este tema. Así que empecé a hurgar y tengo una cantidad, una colección grande, lo tengo en unos folders, donde yo empecé a coleccionar todo lo que encontraba, que salía en libros, revistas, lo que veía en televisión, en radio, y lo apuntaba. Esto está muy interesante. Cuando ingresé a mi facultad de medicina, en el departamento de cancerología, cuando así se llamaba, cuando el doctor Arango era el jefe de cancerología, me le ofrecí para ser el interno del servicio de cancerología. Y lo fui, porque allí todo el mundo abominaba esa enfermedad y a los pacientes no les gustaba. Entonces ellos estaban como una isla en el desierto, abandonados. Y empecé a captar y a conocer información y muchas cosas. Bueno, eso es de historia. Eso hace más o menos unos 45 años, o 47 años ya. Y me dediqué a coleccionar información sobre esto. Hace más o menos unos 7 años, por medio de una revista que se llama Discovery de Salud, y les voy a mostrar la revista,
esta revista empezó a publicar sobre un congreso que se iba a hacer en la ciudad de Madrid, la capital de España. Observen que esta revista repite sobre ese congreso, les dieron muchas. Yo tengo por lo menos 80 o 100 revistas de estas. Entonces, en estas me llamó mucho la atención sobre, miren ustedes, cáncer. Cáncer. Lo que iban a hacer en ese congreso. Las ponencias de eminentes oncólogos. Un oncólogo es un médico que terminó su carrera, trabajó un tiempo y luego se especializó en oncología. Oncos, tumor, logos, tratado. O sea, en tratamiento de tumores. Entonces observen todo esto. Entonces me llegó la información y yo empecé a recapitular todo lo que había sobre ese congreso. Este es únicamente unas 10 revisticas de unas 80 o 100 que tengo y que hablaban muchas de ellas sobre ese famoso congreso. Muy bien. Luego me llamó mucho la atención cuando un jefe de oncología de España, el doctor Mariano Barbacid, decía, en muy pocos años la mitad de los españoles van a morir, van a padecer cáncer. ¿Cómo es eso? Y de ese 50%, un 25% morirá de cáncer. Muy llamativo. Y lo dijo el jefe de oncología, el Departamento de Oncología de España, el Departamento de Investigaciones sobre Cáncer. Y a él se le adhirieron otros médicos, notabilísimos médicos oncólogos, que hoy lamentablemente reniegan. Miren ustedes, es increíble. Y si ustedes pueden tomar con lápiz y papel, les doy los nombres, si ustedes se van a internet, sí, y pregunten, doctor tal, y sale y te da una conferencia sobre cáncer, y son oncólogos de notable prestigio internacional, entre ellos el doctor Barbacid, el jefe de oncología, investigación en oncología en España, el que pronosticó o dijo que iba a morir el 50% de la población española. Y no estaba tan lejos de la realidad cuando empezaron a encontrarse estadísticas donde cada año mueren más de 100.000 personas en España a expensas del cáncer, a pesar de la cirugía, de la radioterapia, de la quimioterapia y aún de la braquiterapia, que es una modalidad de radioterapia, pero aplicada in situ, en el sitio donde está el tumor. Mire ustedes cómo, y estos oncólogos que son especialistas en cáncer dicen, yo no volveré a atormentar a mis pacientes con tratamientos de quimioterapia. Muy bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Perdóneme, doctor Pedro Romeo, porque tenemos que ir a comerciales. Es muy importante escuchar estos mensajes. Y tenemos hoy el debut de nuestro productor aquí frente a las cámaras. Él siempre está detrás de cámaras, pero hoy está frente a las cámaras porque va a ser el encargado también de las redes sociales. Andrés Bedoya, ¿qué tal? Don Iván, doctores, buenas noches. Y antes de que nos vayamos a este corte de comerciales, los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en Facebook buscando Medicamentos Dr. Rojas y allá, pueden seguir esta señal en vivo e interactuar con nosotros a través de Facebook Live. Muy bien, entonces mensajes y ya regresamos con ustedes en Conexión Vital por Telecafé, Telepacífico, NTV, TV Islas y muchos canales locales que amplifican y comparten esta señal de Telecafé, Conexión Vital. Sin lugar a dudas, la preocupación que existe en el área de la medicina y de la salud por el cáncer es muy grande y cada vez hay más estudios y más investigaciones
mirando qué puede ir a la par de las ayudas terapéuticas en los pacientes con este tipo de diagnósticos, que estén o no estén en procedimientos de oncología, pero al paciente decirle cáncer y ya se echó la lápida y me voy a morir, cuando realmente se le pueden ofrecer tantas cosas, y eso es lo que el doctor Pedro Romeo hoy nos va a contar de todas esas resumen de investigaciones. Bueno, les cuento que yo hice el seguimiento con las revistas hasta que me di cuenta del Congreso Mundial de Cáncer en Madrid en el mes de mayo, 11, 12, 13 de mayo del año 2005. Y casi no me consigo el libro sobre los ponentes en ese congreso. Aquí lo tenemos. Esto es una esperanza grandísima. Mire, los oncólogos de hoy conocen muy poquito de estos tratamientos. Lamentablemente es la realidad. Porque estos tratamientos abolen completamente la quimioterapia, la radioterapia, incluyendo la braquiterapia y la cirugía. Y enfocan con 34 tratamientos distintos sobre el cáncer, que les voy a leer a grosso modo, y si el tiempo nos alcanza les voy a hablar de uno de ellos nomás. Mire, aquí por ejemplo hablan sobre el doctor Hammer y las 5 leyes biológicas del cáncer. El doctor Hammer, un médico alemán, que hablaba mucho de la influencia de la mente, del estado psicoafectivo del individuo para llegar en un momento dado a desarrollar un cáncer, porque él y su señora esposa, a raíz de la muerte de un hijo en un accidente de automóvil, desarrollaron al poco tiempo un cáncer ambos. Expulsado de Alemania, su tierra natal, por atreverse a hablar de estas cosas. Y Exiliado prisionero en en una cárcel alemana también. Murió hace pocos días. Esa es una de las tantas. El tratamiento del cáncer mediante la anateoresis. Anateoresis es un sistema de hipnosis superficial donde el anateorético, un médico español que se dedicó a esto, dice y afirma haber curado varios casos de cáncer y nos muestra los casos que él curó mediante este sistema. La hipnosis en casos de cáncer es una especie de hipnosis más profunda la que la anateoresis, y con este método pueden producirse lo que llama hipertermia en el tejido donde se encuentra ubicado el cáncer, y dicen haber fundido varios tumores mediante hipnosis. Muestran los casos, uno le dejan con la boca abierta, como se dice. La curación del cáncer mediante la alimentación. Nosotros sabemos que uno de los factores que influyen mucho en el cáncer es esta alimentación cargada de químicos, de tóxicos, de una cantidad de venenos que nos vienen en todos los alimentos. Y existe un médico muy famoso, se llama, bueno, se me pasó, que tiene un tratamiento de una alimentación sana basada en frutas, verduras, hortalizas, vinos oscuros, etcétera, y demuestra cómo un paciente, mientras deje las carnes rojas, deje las harinas, deje el azúcar y otros tóxicos que estamos tomando, se mejoran ostensiblemente de un cáncer sin necesidad de radio, ni de quimioterapia y muchas veces ni de cirugía. Los champiñones del sol, el shiitake, el maitake, la kombucha, que son una especie de hongos que tienen probadísimos efectos anticáncer y que ellos demuestran, los médicos que se dedicaron a estudiar estos hongos, cómo los pacientes superan 2 y 3 veces la esperanza de vida comparado con un tipo de pacientes, con otro grupo de pacientes que no ingieren este tipo de
hongos, de macrohongos, es otro. La eficacia de la medicina sistémica. Esta medicina sistémica se hace mucho a nivel de Venezuela. Existe es un ingeniero, el que se dedicó a estudiar el cáncer en Venezuela y empezó con unos médicos a estudiar una forma de tratamiento del cáncer, y con medicina sistémica dicen ellos que han tenido unos casos impresionantemente importantes. El tratamiento ortomolecular del cáncer, otro sistema que aquí demuestran cómo con medicina ortomolecular, con nutrición, con microelementos que se le suministran al paciente, vencen el cáncer. Importante, y nos dan casuística y dan la dirección de los pacientes que han sido tratados con esto. La famosa vitamina C, otro sistema que utilicé un famoso químico que recuerdo cuando yo estudiaba bioquímica en la Universidad de Caldas, fue uno de los textos de este famoso médico que se dedicó a estudiar la vitamina C en macrodosis intravenosas, hasta de 15 gramos diarios de vitamina C por vía venosa, y cómo mostraba que muchos casos de cáncer echaron reversa, que mejoró ostensiblemente la supervivencia de los pacientes. Está hablando de uno que fue premio Nobel. Exactamente, fue Linus. 2 veces premio Nobel. Uno premio Nobel de bioquímica y otro porque además combatió mucho la energía, las bombas nucleares. Importantísimo. Afrontando el cáncer con vitamina B17 o laetril, que es una sustancia que se encuentra, entre otras, en la semilla de la uva, en las almendras amargas. Esto tiene unos átomos, unas moléculas que contienen cianuro, pero en unas dosis mínimas. Y la célula maligna es muy sensible a microdosis de cianuro. Y encontraron que los pacientes que ingieren esta vitamina B17, ciertos tipos de cáncer regresaron ostensiblemente. Antes de que pase ¿Sí? al siguiente tratamiento que está haciendo el doctor Pedro Romeo, un resumen de 34 tratamientos alternativos diferentes a la quimioterapia, a la radioterapia, a la cirugía inclusive, contra el cáncer, para que se den cuenta que no solamente una cosa o dos cosas sirven para el cáncer, que entre otras pues tampoco sirven, porque finalmente la gente termina muriéndose. El cáncer, la radioterapia, la quimioterapia, que acaba no solamente con las células malas, sino con las células buenas. Claro. Por eso hay alternativas y hay estudios a nivel mundial. Vamos a este otro corte de comerciales aquí en Conexión Vital, ya regresamos con ustedes. Este es un tema que toca la susceptibilidad de muchos profesionales de la salud, y no es de entrar a discusión, es el porque muchas veces en nuestras facultades no nos enseñaban temas importantes. En este caso, varios que ha mencionado el doctor Pedro Romeo, como la vitamina C, la nutrición, las terapias ortomoleculares. Yo, pues con tristeza he visto que muchos pacientes nos llegan a nosotros a la consulta con los mejores tratamientos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, todos los mejores. Pero se van complicando y uno se sienta a hablar con los pacientes. ¿Qué dieta le dieron? Ah, no, que coma lo que quisiera. Y yo me he reunido con directivas de centros oncológicos y he tratado que tengan una parte seria de nutrición y no le han prestado atención a eso. No hay interés. A veces No hay creo interés. No hay interés. a veces creo que es mejor negocio hacerle La radio muerte. y quimio al paciente. No, Claro. hacer más radios y hacer más quimios. Y estar dependiendo de eso. Porque eso factura bien y tal. Además que pues es una opinión muy mía, no quiero comprometer al programa, ni quiero comprometer al doctor Jorge Enrique Rojas, ni al doctor Pedro Romeo, pero eso de la quimioterapia, radioterapia es una máquina de muerte a nivel mundial. Y es un negocio. Es un negocio. Se vuelve un enorme. negocio. Claro. Y entonces uno dice, ¿cómo es que a un paciente de estos no le hacen una dieta, un programa de desintoxicación? No tienen un acompañamiento profundo, como lo que decía ahora el doctor Pedro Romeo, de hipnosis, de psicoterapia, la parte emocional. Yo también tuve la oportunidad de estar en un gran congreso en Argentina de oncología, con oncólogos.
y poco se habló del cáncer siendo de oncología, y mucho se habló del primer punto que él decía, de los efectos psicoemocionales que llevan al cáncer, como ese médico alemán que lo tuvieron hasta preso, porque empezó a hablar que los efectos emocionales tenían una relación directa con el cáncer, y terminó en la cárcel por decir eso y exiliado de Alemania. Sí. Y entonces, seguramente le pasará al doctor Pedro Romeo y a muchos, en fin, pero ¿por qué cerrarles las puertas terapéuticas a un paciente cuando ya han sido estudiadas e investigadas? No, es que tiene que ser radioterapia, tiene que ser quimioterapia. Ahí está el doctor Hammer. Cuando ahí está el médico él. Ah, el doctor Hammer. Murió hace 2 meses. Le dio cáncer a él y a la esposa cuando su hijo se le mató en un accidente de la depresión y la tristeza. Mi mamá se empeoró del cáncer cuando se nos suicidó un sobrino. Y así historias todos los días. Entonces, es simplemente que conozcan muchas otras terapias y no entremos en discusión, entremos en investigación, que fue lo que hizo el doctor Pedro Romeo cuando su pariente también murió de cáncer. ¿Cuáles son esas otras terapias? Mire, la teoría trofoblástica del cáncer es una cosa impresionante. Existe un método que se llama el método Kelly-González, del cual ya en los Estados Unidos el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos se le metió y está investigando sobre eso porque dio muchos casos ya curados. Resulta que había un odontólogo, el doctor John Kelly, que le dio un cáncer de páncreas, llegó a la casa deprimido y dijo, pero no me voy a dejar vencer, voy a investigar. La mamá inmediatamente le dijo, lo voy a someter a un tratamiento. No me comen nada de carnes rojas, azúcares, gaseosas, comida chatarra, todo eso para afuera. Frutas, verduras, hortalizas, ensaladas, nada de gaseosas, jugos. El hombre empezó a mejorar. Pero más tarde vino el doctor González y le agregó enzimas pancreáticas. Y empezó este señor a mejorar de tal manera que él rebasó en 4 veces lo que dura un paciente con cáncer de páncreas. Si un paciente de páncreas va a durar 2, 3 meses, este le duró 1 año y medio, 2 años. Mire usted, el doctor González después copió lo que hizo el doctor Kelly, que era un odontólogo, era un periodoncista. Copió y le agregó una cosita, que era la dieta de Gerson, del doctor Gerson. Ajá. Primero. Y segundo, enemas de café. ¿Cómo le parece? Y empezaron a observar cómo ese paciente se desintoxicaba, se mejoraba y duró mucho tiempo. Entonces ellos empezaron a hacer ese método, Kelly González, y trataban los pacientes de tal manera que grupo de la izquierda, 10 pacientes. Grupo de la derecha, 10 pacientes. A los de la izquierda no les daban este tratamiento. Háganse la quimio, la radio y lo que sea. Y a ustedes me van a hacer la dieta de Gerson, van a tomar grandes cantidades de enzimas pancreáticas, hasta 100 cápsulas diarias. Mire, esto era impresionante. Y enemas de café. Fuera de eso, psicoterapia, tranquilidad, calma. Y encontraron que pacientes duraban 4 o 5 veces más que los de la izquierda, los que se hacían la radio, la quimio y todos estos otros venenos que nos están matando más pacientes que curarlos. Usted ahorita hablaba de la termoterapia, y es someter a los pacientes a alta temperatura. Yo tuve también la oportunidad de estar en Perú, donde se investigó mucho con estas terapias, y el paciente estaba en unas tinas y se le colocaba hielo en la cabeza para manejar temperaturas e hidratación, y cómo la termoterapia se convierte en una gran ayuda del cáncer. Por eso hay un adagio que dice, la fiebre es el horno donde se queman las toxinas, y cuando hay una alta temperatura, el cáncer disminuye, y eso es otra de las terapias que usted mencionaba allí. Y a nivel de hipnosis, hay unos médicos españoles que hipnotizan al paciente, focalizan dónde se encuentra el cáncer del paciente y lo llevan mentalmente a subirle la temperatura en esa zona. Y el tumor desaparece.
tienen varios casos relatados. Y un sinnúmero de casos. Mire, yo estuve en Cuba investigando sobre el tema, el famoso escozul, el famoso Alacrán tóxico del alacrán azul. Y dije, esto, porque uno encuentra en internet, curo el cáncer con escozul, vale a tanto la dosis, negocio. y lo venden en Perú, Chile, Argentina, Colombia, México. Yo me fui y hablé primero con los oncólogos, con el presidente de la Sociedad de Oncología de Cuba, y le pregunté, dije, yo vengo investigando esto, ¿ustedes qué me pueden decir? Me dijo, vea, si nosotros estuviéramos seguros que el escozul sirviera para estos pacientes, ¿cómo estaríamos nosotros gastando 4 y 5 millones en una ampollita que hay que aplicárselo semanalmente a un paciente? Pero, sin embargo, hay unos científicos que están muy adelante con estos casos. Investigué dónde estaban, me tocó ir como a 4 laboratorios hasta que por fin los descubrí por ahí en una montaña, lejos, en una vereda, y hablé con unas médicas. Dije, vengo averiguando esto. Me dijo, vea, no se dejen creer por lo que dice la prensa ni internet, porque nosotros no cobramos el tratamiento, lo obsequiamos, pero el paciente tiene que venir aquí por él. Mire, 1. 2, tenemos 60.000 pacientes que hemos tratado y muchos han mejorado, otros no han mejorado y otros se han muerto. Seguimos investigando. Cuando vine a Colombia, vino una colega, cirujana plástica, hermana de otro cirujano plástico, y la hermana de ellos tenía un cáncer horrible de seno. Ella tenía un hijo médico en México. Me dijeron, estamos desesperados con mi hermana. ¿Qué hacemos, Pedro? Y dije, vea, yo les cuento lo que oí. Me parece que se puede ahogar, se puede agotar este recurso. Lo cierto es que ellas fueron, les regalaron el tratamiento. La señora, yo después le interrogué, ¿cómo te fue con el escozul? Y dijo, vea, mi hermana, estábamos en una reunión, ella almorzó, se fue a su apartamento, cuando volvimos allá, ¡pam!, muerta. Pero muy probable ella murió de un infarto, porque me aseguraba la doctora que ella había mejorado ostensiblemente de su cáncer, tanto que la herida que tenía abierta en el pecho había mejorado. Mire, son cosas. Son individuales. Yo estuve con Gilberto Campo, el oncólogo, y también nos regalaron de eso y no pasó mayores. Perdónenme, pero ya seguimos, qué pena con ustedes, pero el tiempo aquí apremia, nos pasamos un poquito. Estamos felices este año 2017 de compartir con ustedes nuestro programa Conexión Vital. Un pequeño paréntesis, ya regresamos, miraremos redes sociales y volvemos con el doctor Pedro Romeo Quintero hablando de alternativas, diversos tratamientos alrededor del mundo que se están haciendo para tratamiento de cáncer. Ya volvemos en Conexión Vital. Bueno, yo sé que muchos de ustedes estarán pensando que es que aquí se va a dar cuál es el tratamiento para el cáncer. Esa no es nuestra finalidad. Lo que queremos contarles a todas las personas y a la reflexión médica es que nosotros tenemos que abrirle las puertas a las ayudas terapéuticas complementarias en el manejo del cáncer. Que sí, que la persona está haciendo radio, que se está haciendo quimio, está bien, pero ¿por qué no tener un acompañamiento en alimentación, en unos buenos sueros de vitamina C, en una alimentación alcalina, en la termoterapia, en los programas de desintoxicación, en las enzimas digestivas, en los reemplazos con probióticos? ¿Por qué no hacerle a las personas una información de muchas cosas que también le ofrecen y realmente sus estudios se quedaron allí, no han pasado mayores, y que no se dejen tumbar? Que nosotros,
reunamos, como decíamos, es que la medicina una sola golondrina no hace verano. Yo la voy a curar con tal cosa, no vayan a ese sitio. Pero cuando a usted le dicen, es que se le puede hacer un esquema integral, donde varias terapias se pueden unir para acompañarla en ese proceso, es distinto. Correcto. A eso es lo que nosotros deberíamos de llegar. Y eso es lo que el doctor Pedro Romeo nos está contando, después de estudiar y estudiar. Y ese resumen en ese congreso que hubo, que todavía se recuerda, pese a que ya lleva sus años, porque era de oncólogos, de patólogos, de químicos, de fisiólogos, donde todos empezaron a decir, en tal parte han investigado tal planta. Estas investigaciones que hay sobre nutrición. Y se han dado mejorías, pero si se juntan todas, el resultado es mayor. Claro. Y a eso es lo que debemos de llegar. Andrés. Vamos con nuestra primera pregunta de Facebook Live. Esta la hace Maribel Bravo Rubio, que si el tener algún antecedente de un familiar que murió por cáncer, ella puede sufrir esa enfermedad a futuro. Lógico. La influencia genética está ligada a aparecer no solo el cáncer, sino muchas enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipotiroidismo, enfermedades mentales. Mientras haya antecedentes en los rastros familiares de alguna enfermedad, mucho cuidado que se le puede presentar. Y es más propenso una persona que haya muerto de cáncer a que él de pronto herede. Por ejemplo, existe un cáncer que está comprobado que tiene un gran factor hereditario como el cáncer de mama. Donde haya una persona que haya muerto en una familia de cáncer de mama, del seno, mucho cuidado, porque existen factores que predestinan a las mujeres que sean descendientes de esa persona a que se les produzca un cáncer de seno, por ejemplo. ¿Tema? Otra, el detectar un cáncer de próstata a tiempo, ¿se puede curar? Esa pregunta la hace Alejan Arias. Detectar un cáncer de cualquier tipo a tiempo se puede curar. Yo lo digo por experiencia. Yo estuve haciendo hace más de 40 años, 44 años en mi pueblo, Pensilvania, Caldas. Y recuerdo, y hoy veo mis pacientes que cuando les detecté un cáncer inicial en el cervix, en el cuello de la matriz, comenzando, le hice una ablación, una conización rápida, la mandé a patología y me dijeron, salió, como cuando usted tiene una fruta que está mala, le quita el pedazo y le sale acá un pedazo bueno. Claro. Eso ocurre. Entonces, es... Y un cáncer de piel. De piel. Yo tengo también muchos casos de cáncer de piel. Se quita el cáncer y ya. Que los he resecado y hace 20, 30 años y ahí está el paciente. No, Pedro. Pero hay uno que llama melanocarcinoma, el melanoma de piel, que ese sí es horrible. Claro. Cuando usted tiene un tumorcito del tamaño de la cabeza de un alfiler, puede tener una metástasis en el pulmón así de grande, o en el cerebro, o en otras partes, porque es de los cánceres más letales. Y el rhabdomiosarcoma, que a mi juicio fue el que mató a Chávez. Ajá. Un rhabdomiosarcoma, que eso sí es el melanoma maligno, y el rhabdomiosarcoma son de los más letales. Una de las cosas que nosotros hemos insistido en la consulta en nuestros parques de la salud es que las personas lleguen a la consulta en ayunas, que les podamos hacer todos los exámenes de sangre, hacerles la ecografía de cuello a genitales y hacerles endoscopias. Y hemos podido detectar muchas lesiones que se han podido, digamos que, diagnosticar a tiempo y operarse. Lesiones de tiroides, lesiones de estómago, se ha retirado el estómago, aún de seno, se le hace la cuadrantectomía. Obviamente estos pacientes siguen en control oncológico, pero muchos pacientes cuando se detecta a tiempo la cirugía, como dice el doctor, se quita el pedazo de la fruta, que es el ejemplo que él pone, y el resto está bien. Y por eso los patólogos nos dicen cuando hacemos las biopsias quirúrgicas, bordes libres de lesión. Sacó toda la lesión, el resto quedó bueno. Y a eso, por eso nosotros insistimos. ¿Quién gana en la enfermedad? El que haga una consulta preventiva. Rápido. El que se haga un diagnóstico a tiempo. A mí me llega un paciente con cáncer de estómago, le hago ecografía, endoscopia a toda la familia. Y hemos encontrado, como dice la parte hereditaria, que es la pregunta de Andrés,
y uno es llegarle a la familia, lo que les decía de seno, estudio para todos. Claro. Y ahí va. Entonces, a eso es que queremos invitar a las personas. Bueno, de 34 posibilidades de tratamientos, lleva como 10 nomás. No, pues es que esto es... Y ahora sigue el noticiero, entonces no. vamos a tenerlo que hacer muy rápido, doctor Pedro. Del bicarbonato se habla Mire, mucho, de la parte hay alcalina. una cosa que me ha llamado mucho la atención. Es una droga que produce un médico de Yugoslavia, el doctor Jaroslav Witowski, que une dos sustancias, uno de una planta que llaman verruguera o verrucosa, que combate los famosos, Verrugas. verrugas, Ajá. y una droga anticáncer que se llama tiotepa. Y él las combinó y empezó a tratar pacientes, eso se llama Ucraín con K, Ucraín. Y ríase usted como muestra los resultados tan impresionantes de los pacientes que él ha curado, fuera de las otras terapias, de una terapia de Gerson, muy sana, sin comida chatarra, sin fritos, etcétera, etcétera. Ahí entonces él está hablando de unas plantas medicinales y podrán decir, uy, el doctor Pedro Romeo se volvió yerbatero. Parece. Rojas es un yerbatero. Y así Pero es. queremos contarle una cosa, cuéntele mejor usted, el medicamento de la vincristina, ¿de dónde sale? De las plantas. Hay 10, les puedo hablar de 10 plantas. Por ejemplo, la familia vincristina y vimblastina salen de una plantica que yo la estuve investigando, pero más de 25 años y yo no sabía que yo la pisaba cada rato. Y no podía saber cuál era porque tenía otros nombres. Cuando me di cuenta que era la famosa Catharanthus roseus. Y ahí sale un tratamiento que es importantísimo para el cáncer de seno, cáncer de ovario y cáncer de testículo en el hombre. Y coayuda tremendamente. E hicieron el medicamento de ahí, que es el famoso Claro, besito de 4 pétalos, Claro. que lo tienen en sus casas, Claro. que es la vinca o la vincristina. Y es una planta, entonces ahí es donde vamos, no, es que es yerbatero, pero si es que ahí está el tratamiento para decir, es Mire. una planta, es una flor, La podofilina. para las Podofilina, verrugas. Para las para verrugas. el Y de BPH. ahí se encontró y se investigó y detiene cánceres incipientes. Y muchas otras Otra plantas. Hay más de ¿Y qué 10 o planta? 15 ¿Pero qué que planta están es? ¿Ah? ¿Qué planta es? Podofilinum. Ah, así se llama. Podofilum. Podofilum notatum. Esa es una. Una de las otras que es comprobadísimo. Mira, ahí hay bueno, el muérdago se ha investigado muchísimo. en La el cúrcuma, cáncer. por ejemplo, la cúrcuma ¿de es qué un habla? gran antioxidante. Esa que ven ustedes allí, cúrcuma. El Hypericum perforatum es otra importantísimo que, entre otras cosas, es antidepresivo. Ajá. Y además tiene un poder tan antioxidante tan grande que ayuda a combatir el cáncer. La La equinácea, que es ni se diga, inmunoestimulante. excelente. El lúpulo, que tomamos con la cervecita, Ajá. es un antioxidante importante. El trébol, el muérdago, que es el Viscum album, que es de una planta de la cual se extrae un anticáncer importante. Pero mire, no porque una planta tenga un anticáncer, usted se va a curar con eso, no lo crea. Usted se cura cuando le hacen un tratamiento integral. A usted le dan el Viscum album, le dan una dieta de Gerson, lo alcalinizan, Vitamina le C. prohíben vitamina C en grandes cantidades, la etil, o sea, vitamina B17. Ahora que hablamos de todas estas Etcétera. plantas, hablan mucho y se difunde mucho por las redes sociales, por Facebook, especialmente esta fruta que es la guanábana. La guanábana. Y las hojas de la Lógico, las hojas de la guanábana tienen un anticáncer importantísimo porque es un antioxidante maravilloso. Y muchas personas que se ayudan con otros métodos y ingieren no solo el jugo de la guanábana, sino la infusión de hojas de guanábana, aumenta mucho los linfocitos asesinos de las células malignas. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a eso. Eso nos ayuda. Nosotros acabamos de llegar de Cuba de un gran congreso y una de las conferencistas era la médica
de Fidel Castro. Y él dice, él tenía su cáncer hace mucho tiempo de colon y nosotros lo sostuvimos con moringa. Moringa. Lo Moringa sostuvimos a base de oleífera. moringa. Entonces, a eso es lo que yo digo, bueno, entonces muchos están diciendo, no, este par de locos allá diciendo que el cáncer, que plantas y qué tal. Primero no estamos viendo que ese sea el tratamiento, pero sí les estamos contando que muchos o algunos medicamentos, como el de la vincristina y la vinplastina, son elaborados de una florecita, de una planta que se llama la vinca pervinca. Ah, sí. Y es así, y es un medicamento que todos los días se utiliza en oncología. Lo que pasa es que ya vale millón y punta la ampolla, ya es distinto. Claro. Entonces, a eso es lo que queremos que ustedes lleguen a las reflexiones, integremos, pues, seamos con... No, como ya tengo, pues, entonces ya qué carajo, ya a comar de todos, como le dicen muchos, perdón, pero muchos colegas oncólogos, no, pues usted tiene cáncer, ya coma de todo. Ya No hay que hacer. Yo creo que Hay mucho que hacer. Eso es acelerar el proceso de muerte y qué lástima que nos quedemos con radio, quimio, braqui y cirugía cuando el resto es tan importante. Y el El té bicarbonato. verde, no se le olvide. El té verde, sí, ahí El salió ahora. bicarbonato. Importantísimo en defensa contra cáncer. Pero no es que el que tome té verde no le va a dar cáncer, No. no. Usted tiene que hacer un tratamiento integral, la dieta de Gerson, alcalinizar el organismo, dejar de comer carnes rojas, La clave es gaseosas. alcalinizar el organismo es la clave. Ayuda, claro, es que el cáncer busca siempre el medio ácido, aunque, mire, la periferia del cáncer es ácida y la célula cancerosa es alcalina, porque ella come mucho sodio y por eso es importante, entre otras cosas, recomendarle al paciente con cáncer que no ingiera mucha sal, porque la sal está alimentando más el cáncer. Y el azúcar le está alimentando más el cáncer. El cáncer es feliz con los carbohidratos. Con el azúcar. Citémoslo por hambre y démosle venenos, como el famoso cianuro que está en pequeñas cantidades en las famosas almendras amargas, en las semillas de la uva, en las semillas de la manzana. Eso masticado coadyuva. Bueno, tenemos que al despedir ya, tratamiento del cáncer. doctor. El bicarbonato, otra gran ayuda. El bicarbonato es importantísimo. Entonces hay muchas cosas que hacer. No crean que usted porque tiene un cáncer ya se acabó. No. Bueno, Péguese, aférrese a la esperanza de querer vivir. invitado a Y los vamos bien. siguientes 50 programas de Conexión Vital para hablar de cáncer, doctor Pedro De Romeo. 50 a 100. ¿Quiere regalarnos su número de teléfono? Seguramente mucha gente interesada. 313-613-3201 o el 884-6196 en mi casa. En Manizales. Cualquier cosa Doctor que yo Enrique. les pueda, con mucho gusto les colaboramos. Y el próximo 12 de julio vamos a hacer un grupo de médicos, una charla sobre uno de los 36 métodos que se llama teoría trofoblástica del cáncer, la cual asimila el embarazo en sus primeros estadios con un tumor maligno. Mucho cuidado Muy bien. con eso. Hasta luego, felicidades, muchas gracias. Bendiciones para todos.